Vos sos miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, bueno, es el Día del Niño, etcétera. Quiero empezar por una cuestión que es el dióxido de cloro. Hay dos personas que murieron, un señor de 50 años en Jujuy, tomó dióxido de cloro, tuvo síntomas, compró por internet un frasco de 5.000 pesos de dióxido de cloro, se lo tomó, falleció, lo contó esto la hermana, y un nenito de 5 años en Neuquén al que los padres le dieron. ¿Qué es el dióxido de cloro y qué es lo que está pasando con esta locura? Bueno, el dióxido de cloro es una sustancia tóxica derivada del cloro, es que podríamos decir es una lavandina absolutamente concentrada. El hipoclorito de cloro, de sodio, termina también en algunas fracciones en este dióxido de cloro. Es como tomar bueno, más que una toxicidad por lavandina. Es absolutamente tóxica, produce irritación de la vía digestiva, en la vía respiratoria, porque no solo algunos pacientes toman por vía oral, sino que también se nebulizan con el dióxido, y lo que produce en los niños, y también en los adultos, pero en los niños, puede producir una alteración en la sangre, y los glóbulos rojos no pueden transportar el oxígeno, por lo tanto los tejidos, inclusive los cardíacos, empiezan a no tener oxígeno y puede tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cómo está esta locura, esta cosa casi de pensamiento mágico, de que algo que es usado en la industria textil y en las papeleras para limpiar, etcétera, te va a limpiar el organismo? Bueno, es un pensamiento mágico y también está acelerado por la infodemia, es decir, por todas estas falsas noticias, estos encantos de cura. Esta es una sustancia tóxica utilizada de hace décadas para pacientes con cáncer, para los niños con autismo. Es decir, no es que es usada, sino que es mal usada porque es tóxico, no está recomendada. Yo a veces veo en algunos lugares donde dice desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. No está desaconsejada, directamente no es utilizable para nada, ni para la prevención de ninguna enfermedad. Estas son las infodemias. Ayer pasó en la Argentina otro evento, que es un evento que no es menor. Se viralizó un video de una inmunóloga que dice todos los minutos, el 40% dice cosas que son ciertas, pero hay 60 minutos o 60% de esos minutos que dice cosas falsas. Es más, hace un rato la Sociedad Argentina de Inmunología es como que no la reconoce y no reconoce los dichos de ella. Es una persona que ejerce una acción antivacunas y antisistema, y lo único que hace es generar pánico y generar cuestiones que no tienen evidencia, y que hoy por hoy, si en la Argentina y en el mundo se están reclutando voluntarios para hacer los estudios de investigación para la vacuna, que es lo que va a controlar la infección en el global, desestima a los que se van a reclutar, a los voluntarios, les genera dudas, y genera dudas sobre las futuras vacunas que van a haber. Entonces, esta infodemia, con todas estas noticias, lo único que hacen es causar males a la población. Y en este caso, lo absolutamente lamentable. No está confirmado que fuera el niño se haya fallecido por esto, pero el hecho de tomar un niño 750 centímetros cúbicos que le dieron los padres, porque los padres seguramente se lo dieron para que el niño no se enferme, creyendo que iban a hacer un bien, y tienen algo que ha ocurrido, que es un desenlace absoluto, desagradable e impactante en la vida de los padres, en la vida de los pediatras que lo atendieron al niño cuando estaba fallecido, y en todo el resto de la comunidad pediátrica. Está clarísimo, dióxido de cloro, no. Bien, vamos a este tema. Cambio de palabras en extinción o que van a pasar a desuso. Cuarentena. Viste que hay un giro discursivo. ¿Cuál es tu mirada sobre que no se use tanto o no se use la palabra cuarentena y sí aislamiento? Bueno, yo creo que es semántico, y que realmente el consejo que creo que le dieron los infectólogos, vuelvo a decir, muchos de esos amigos personales, fue en que había que escuchar ya definitivamente a la gente,
había que ver a la gente cuáles eran sus necesidades, porque esto, si bien está incrementado en la Argentina por la largo periodo de cuarentena, aislamiento o gente en sus casas, está pasando en toda Latinoamérica. La región de Latinoamérica es una de las regiones de las más afectadas en el mundo por la vulnerabilidad, por los índices de pobreza, por las pobrezas tecnológicas, las pobrezas que traen alteraciones alimentarias en los niños, nutricionales en los niños. Entonces, toda Latinoamérica, salió todo Latinoamérica a la calle porque necesita la gente vulnerable tener sus necesidades básicas. Y por supuesto, esas necesidades básicas que las tienen que buscar, las perdieron durante ese periodo de aislamiento e impactaron en la nutrición infantil de los niños, impactaron en las vacunas. Se estima en la región, se estima que se ha perdido, la vacunación ha bajado entre un 40 y un 50%. En la Argentina se estima que es más del 25%. Algunas encuestas que hay. Esperá, porque es fuertísimo el dato. Hay un cuarto menos de vacunación de lo que corresponde en Sí, niños. yo creo que más de un cuarto, yo creo que el 50% de los niños que tendrían que haber recibido vacunas menor de 2 años en la Argentina no lo han recibido durante el momento pandémico. Yo ya lo he dicho alguna vez, yo tengo más de 3 décadas, casi 4 décadas de infectólogo, y en estas 4 décadas de infectólogo yo hace 2 décadas que casi ya no veía una infección que se llama meningitis por Haemophilus influenza. ¿Por qué? Porque en la década de 90 se generó una vacuna, se incorporó en la Argentina, se incorporó en el mundo, y era una enfermedad erradicada o controlada, por así decirlo. Hace 20 días, paciente con Haemophilus influenza, con una meningitis. La meningitis por Haemophilus influenza se curan los niños, pero quedan con secuelas que posiblemente no sean inmediatas, posiblemente sean futuras, cognitivas, de retraso, etc. Entonces, pero vos estás seguro, ¿estás seguro que eso por no vacunado por papá y mamá antivacunas o por miedo a ir a vacunar por la pandemia? No, por miedo de vacunar. En estos casos y en este momento es por miedo de vacunar por el momento de la pandemia. Los grupos antivacunas en Latinoamérica, yo pertenezco a un observatorio internacional de comunicación de salud en el mundo digital, en la comunicación digital. Y lo que vemos que en Latinoamérica las comunicaciones que se hacen es alrededor del 18%, el 20% son antivacunas y un 80% son pro vacunas. Entonces, no es un problema, a no ser en el momento específico, como por ejemplo esta bióloga que se viralizó el día de ayer, que tomó la oportunidad de hacer comentarios o mensajes cerrados para producir un evento comunicacional. A ver, Adriana. Sí, yo le quería preguntar, unir estas dos análisis que hizo, porque usted hablaba de la infodemia y lo que sí sabemos es que la mayoría de la gente de Latinoamérica está muy fuera del circuito de los medios de comunicación y de la información y sí tiene grandes problemas de acceso a la salud. ¿Cuánto influye el pánico y el miedo que hace que mucha gente recurra a este tipo de soluciones que parecen mágicas y no tanto los otros factores? Es decir, ¿cuánto está estudiado esta parte de generarle pánico y que de alguna manera se recurre a estas soluciones mágicas? Bueno, yo creo que sí hay dos aspectos en esta pregunta. Una es el miedo en sí como factor de producir controles en la población, controles inclusive sanitarios. Y otro es la desesperación por miedo por parte de los padres o de las personas a tener un remedio mágico. Mire, lo del dióxido de cloro es tremendo. Bolivia tiene una ley de autorización para el dióxido de cloro, sabiendo que es una sustancia tóxica no recomendada por entes internacionales. Razón por la cual el miedo, creo que por parte de los individuos, buscan sustancias o buscan remedios milagrosos. Porque las enfermedades, mientras más miedo, mientras más grave, mientras más mortalidad ocurra o produzcan, más probabilidad de que este miedo haga buscar sustancias o tratamientos que sean mágicos. Roberto, vos formás parte de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y sacaron un documento conjunto en donde se cuestiona la estrategia del martillo y la danza.
¿Qué es el martillo y la danza y qué proponen? Bueno, fue un momento de un ingeniero, Tomás Puello, que al principio de la pandemia dice que el martillo son las restricciones, son las cuarentenas, es el aislamiento, y que las danzas son todas aquellas herramientas que sirven para testear, bloquear, dar respuesta social sanitaria y a producir ayudas a los diferentes grupos poblacionales. Esa es la danza. Él también decía como ingeniero, él pensaba que las restricciones tenían que ser restricciones cortas, no prolongadas en el tiempo, y que sí pasarse rápidamente a la danza para que esta manera empezara a poder controlarse la pandemia sin tantos efectos adversos. Lo que se produjo en Latinoamérica es un martillo prolongado que produjo efectos adversos en lo emocional, en la salud de la gente y también en la economía, y hoy por hoy lo único que tenemos que hacer, o lo único que recomendamos, es que frente al hartazgo de las personas, frente a las necesidades de las personas, sea acompañada a las personas con programas o estrategias post pandemia. En el día de hoy es el Día del Niño, ahora se denomina Día de la Infancia, pero nuestro Día del Niño, a mí hoy me hubiera gustado que el Estado diera información sobre el programa post pandemia para la niñez. La situación económica produjo y produce, impactó tanto a las vacunas, pero también produce en la nutrición infantil. Entonces, un programa post-pandemia seguramente va a tener que estar dirigido en los niños para garantizar la alimentación de los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y también los niños en edad escolar, donde puedan acceder rápidamente a una seguridad alimentaria a través de alimentos buenos y seguros. Roberto, ahí va Pablo a preguntarte, pero yo te hago una confesión. Me he juntado con gente y nos hemos preguntado, ¿los chicos contagian? ¿Son vectores? Niños interactuando en una plaza, ¿se contagian y después se dan vuelta y cada uno contagia a sus padres y madres? No. O sea, ¿los niños pueden contagiar? Sí. ¿Son los vectores? No. Es decir, lo que hoy se sabe es que los eventos supercontagiadores, estos que son en lugares cerrados, donde hay más de 15 minutos, donde no se utiliza tapabocas, ahí el factor más importante es el adulto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se reanuden las clases? Cuando se reanuden las clases, posiblemente los niños puedan tener alguna probabilidad de contagio, pero hoy sabemos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y creo que la última vez que estuvimos lo he comentado, que pensábamos que para esta fecha iba a haber un aplanamiento de este pico y un descenso. Yo creo que ya estamos en el descenso en la Ciudad de Buenos Aires y que cuando se empiece la cuestión de escolar, la reanudación escolar, el 7 de septiembre, de esos 5.000 niños que no habían accedido. Pero yo te quiero decir esto al aire, no habrá tal vuelta de estos 5.000 chicos. Hoy, y en una de las declaraciones fuertes de este fin de semana, sí tenemos la placa y si no yo se los cuento, Nicolás Trota, el ministro de Educación, dijo: no, acá hay un error, no habrá a mitad de septiembre vuelta de chicos, veremos cómo el colegio llega a ellos, son los que no están en teoría conectados, pero no es que ellos van a volver al colegio, ahí está la placa, mirá, no va a haber clases en la ciudad. Ojo con esto que pasó un poco porque Astudillo y el dólar abajo de los radares, y es una de las frases claves porque nos permitía tener un horizonte de septiembre y la ilusión de ordenar la vida. Y no va a haber clases en la ciudad. No están dadas las condiciones epidemiológicas. Lo que dijo Larreta es la necesidad de que el Estado vaya a buscar a esos chicos, pero no para que vayan a la escuela, sino para que la escuela vaya a sus casas. Entonces, ojo que no hay en el horizonte una vuelta a clases. Pero podría haber una vuelta a clase en muchas ciudades y en muchos lugares del interior del país. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a decirlo porque no quiero contradecirme, porque estoy convencido de esto. Estoy convencido que durante septiembre vamos a tener ya en la ciudad de Buenos Aires una cantidad de casos absolutamente en disminución. Ya está en disminución. Hace 3 semanas que teníamos una estabilidad, hay un RO que está por debajo de 1 y hoy tenemos 900 casos, ya hay una tendencia de bajada. Entonces, posiblemente en septiembre o a mediados o a fines podría hacer una reactivación de las escuelas. Y en las escuelas, si se utiliza el protocolo que muy bien confeccionó el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y con otros actores de la sociedad, es un protocolo muy bueno. Ahora, es un protocolo de seguridad
infectológica, por así decirlo, porque los niños sí lo que necesitan es su socialización, estar entre pares, tener una cuestión Por que sí o hagan por no, y nuevamente te lo mismo. pregunta Pablo, soy un niño, como una galletita, la mitad. Ahora al niño Roberto le doy la otra mitad. Si yo estoy contagiado, ¿te Sin contagié? ninguna duda, cabe toda la probabilidad que sí. O sea, pero no son los supercontagiadores que pensábamos que eran como actuaban en gripe o como se Ok. actuaba. O sea, hay algún artículo que dice que podrían ser, hoy por hoy lo que conocemos es que los supercontagiadores son la población de adultos. Pablo de León. Quiero precisamente hablar del tema del Día del Niño que fue hoy y vimos imágenes en plazas, en parques llenas, no solo de niños, sino de sus padres, sus tíos, hasta sus abuelos. Digo, todavía se sigue discutiendo si el Día del Padre tuvo un impacto o no en los casos. Digo, usted con estas imágenes que hoy me imagino que también habrá visto, ¿qué piensa de qué nos pasa con el contagio acá? ¿Acá pasa un momento en el cual nos relajamos o no? No, bueno, yo creo que la gente salió por las necesidades y los niños y sus padres sacaron a los niños también por esas necesidades. Yo en la mayoría de las imágenes que vi que los padres se tienen tapaboca, que los niños mayores de 5 años tienen tapaboca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno puede ver una imagen donde hay mucha cantidad de niños o adultos, pero muchos de ellos están cumpliendo con esto. Lo que se sabe es que yo tengo tapaboca y otra persona tiene tapaboca, la probabilidad de contagio es muy baja y que si yo tengo un distanciamiento también. Ahora, yo recién venía para aquí y me pone tan contento ver los niños, uno con un monopatín o con una patineta nueva y otra con una muñeca, pero no una muñeca en su casa, sino una muñeca en la calle, porque hoy a la gente hay que acompañarla con prácticas seguras. Hoy hay que empezar, y ya creo que los infectólogos le han recomendado al Ministerio de Salud, que hay que empezar a transmitir cuáles son las prácticas seguras. Hay prácticas seguras que son de bajo riesgo o las que son de muy alto riesgo. Muy alto riesgo son las que no tengo probabilidad, que no uso tapaboca, que no estoy distanciado, estoy en un lugar cerrado más de 15 minutos. Y las bajas son estas que vieron en el día de hoy. Yo no creo que esto vaya a impactar y vaya a producir un rebrote en la ciudad de Buenos Aires. Como también creo que todos aquellos que tienen padres mayores de 70 años y que están lamentando y tienen impacto emocional tanto en el mayor de 70 como en ellos a los hijos no poderlo ver, yo creo que hay que explicarles que existen prácticas seguras. Y A ver, ¿qué harías? Un padre de más o un abuelo de más de 70 y pico y abuela y nietos. El protocolo... Yo soy el hijo. Y si soy el hijo, voy a cumplir durante los próximos 7 días prácticas seguras. Si yo iba todos los días al supermercado a comprar el yogur para poder salir y poder estar relacionado socialmente, voy una sola vez. Si yo tenía, en mi día cotidiano, tenía 30 contactos con diferentes personas, voy a tener casi muy pocos contactos. Los contactos que voy a tener con tapaboca. Esa persona durante 7 días tiene muy bajo riesgo de haberse contagiado. Al 7.º día, al 8.º día, puedo ir a buscar a mi padre o a mi madre, decirle que salga de su casa y la voy a acompañar a dar un paseo con tapaboca y con distanciamiento, pero un distanciamiento que no es un problema tocarme el hombro con el hombro de mi padre o de mi madre. Voy a dar una vuelta grande de un tiempo prudencial o el tiempo que quiera y voy a sentir el afecto de ellos y ellos van a sentir que están más acompañados. Esa es una práctica segura. Ahora, no podemos decir que todos los padres o todas las personas deben ir a ver a los padres mayores de 70 años. No, deben tener una práctica y hay que explicar esta práctica segura para hacer que volvamos a una normalidad que, como se dice, es una nueva normalidad, pero que sí tenemos prácticas que puedan ser seguras. Osvaldo. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo analiza el comportamiento de los argentinos a lo largo de estos 5 meses? Bueno, yo creo que el comportamiento fue muy bueno. Absolutamente bueno. Creo que fue estricto en las 6 primeras semanas. Fue el momento en que se pudo controlar adecuadamente la pandemia. A partir de la 6ª semana, creo que los testeos y los bloqueos y la respuesta social sanitaria no fue a la altura de poder seguir controlando. La cuarentena se prolongó y la gente salió a tener sus actividades fundamentalmente económicas. La gente no salió al inicio para reunirse socialmente, salió para buscar las necesidades básicas económicas y poder llevar a sus casas las necesidades
para tener una vida. Pero esa idea de que los argentinos no podemos respetar las leyes, que no supimos llevar adelante la cuarentena, usted está de No, acuerdo. yo no estoy de acuerdo. Mire, como dice Diego, bueno, yo pertenezco a una sociedad, soy vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y hemos tenido reuniones en las últimas semanas. Todos los países, bueno, muchos de esos infectólogos que estaban en esas reuniones son asesores de municipalidades, de provincias, de estados o de países. Y todos hablamos del hartazgo en todos los países y las personas que han salido a buscar sus necesidades básicas. Somos una región en la cual alrededor del 30% tiene niveles de pobreza, tiene trabajo informal, tuvo que salir a las calles. No podíamos tener a la gente dentro de las calles, dentro de sus casas, sin poder tener sus necesidades básicas para sus hijos, para sus familiares. Toda Latinoamérica está en la calle, toda Latinoamérica vivió un hartazgo. Y por eso hoy creo que en la última reunión que tuvieron con el presidente, le pudieron manifestar que había que escuchar a la gente, que había que escuchar también que había que ver qué era lo que pasaba, y no solo lo que pasaba en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Yo creo que los argentinos nos hemos comportado absolutamente bien en esta pandemia.